Hola a todos, yo nuevamente acá con ustedes trayéndoles temas de salud para el cuidado de sus niños en casa. Vamos a continuar con los temas con los que veníamos de neurología pediátrica. El día de hoy ya es el último tema del ciclo, mas sin embargo no es el menos importante. Vamos a hablar acerca de migraña y dolores de cabeza en niños. Esto es un tema muy frecuente y por el cual nos preguntan mucho en redes. Y quién más que el doctor Carlos Bolaño, neurólogo pediatra, que nos ha venido colaborando en este ciclo de charlas para hablarnos de ella. Va a ser 2 entregas, vamos a ver el día de hoy la primera, la semana que viene la segunda, y todas las dudas que tengan con respecto a dolores de cabeza y migraña en niños, aprovechen la oportunidad y nos las dejan en la base del post, en los comentarios, para que el doctor Bolaño se las solucione. No me puedo ir sin antes hablarle y dejarle algo de la palabra del Señor. Está en una porción en Jeremías y nos dice que las mejores cosas de la vida vienen del Señor. Y esto se refiere en su gran mayoría a las cosas espirituales, que son realmente las más importantes, no las materiales. Entonces, estoy totalmente seguro que así es porque soy testigo de eso y espero que mediten un poco al respecto. Entonces, no siendo más, los dejo con el doctor Carlos Bolaño y el tema de hoy de dolores de cabeza y migraña en niños. Que tengan un feliz día. Chao. Es una pregunta bien interesante y bien frecuente en la consulta porque muchas veces no creemos en los síntomas de algunos niños. Por fortuna eso está cambiando y muchas de las familias están atentas a esos síntomas. El dolor de cabeza suele ser un síntoma frecuente en los niños y suele estar presente en muchas enfermedades o patologías que por suerte no son graves. Dentro de las enfermedades que producen dolores de cabeza, es decir, que tienen dolores de cabeza crónicos o frecuentes más bien, se encuentra la migraña. Y la migraña es un trastorno crónico caracterizado por cierto tipo de dolor de cabeza, que en general en los niños y de los adolescentes suele presentarse más en la parte anterior de la cabeza, suele ser pulsante, pulsátil, suele tener náuseas, vómito en algunas ocasiones, suelen presentarse también síntomas de molestias con el ruido, dificultad para escuchar el ruido, molestias con la luz del sol o con la luz fuerte de las lámparas, con una intensidad que suele ser de moderada a severa. Y estos episodios de dolor de cabeza se repiten de la misma manera. Lo que vemos nosotros en la consulta es usualmente niños que los tienen a veces desde tan temprana edad como los 3 años hasta pacientes adultos que comienzan con esos episodios de dolor. La migraña es una enfermedad que se inicia por una alteración en la sensibilidad que tiene nuestro cerebro en un sitio específico que se llama el núcleo trigémino, que es el encargado de dar la modulación de la sensibilidad de la cara y el cráneo. Y aparentemente las personas y niños que sufren migraña son predispuestos a tener ese dolor. Su umbral de dolor es más bajo y hay ciertos desencadenantes como alimentos, bebidas, situaciones emocionales, temperatura, hidratación, sueño, etcétera, que inician o disparan ese dolor. Y por lo tanto, esas personas tienen esa sensibilidad más baja al dolor con ese desencadenante e inician un proceso dentro de nuestra cabeza que requiere cambios en las arterias o las venas de nuestro cerebro y que produce alteraciones cuando va cambiando esa capacidad que tienen las arterias o venas de abrirse o de cerrarse, y eso hace que en sitios de nuestra corteza cerebral se vayan presentando síntomas de acuerdo a ese movimiento, a ese cambio en la dilatación o contracción de esos vasos sanguíneos. Esa es una de las teorías. La otra teoría tiene que ver con dificultades en el propio control del dolor. Nuestro cerebro tiene unas puertas y compuertas que controlan el dolor y a veces esos sistemas no son funcionales en nosotros, y no son funcionales porque tenemos algunas alteraciones en sustancias que controlan o liberan el dolor. Entonces hay varias hipótesis alrededor de lo que causa la migraña, pero es importante aclarar que la migraña es una enfermedad que, a pesar de ser crónica, a pesar de ser congénita, es decir, de nacer con uno, de estar con uno, desde que uno nace con el riesgo de tener migraña, puede tener un tratamiento efectivo y además no es una enfermedad que en general sea tan severa. Dentro de la migraña encontramos una clasificación, al igual que muchas enfermedades, y la clasificación de la migraña está basada
en algunos síntomas acompañantes que nosotros llamamos aura, que son síntomas que se dan antes del inicio del dolor. Es decir, que hay migraña que se acompaña de aura o migraña que no tiene aura. Hay otros tipos de migraña que las clasificamos también de acuerdo a la cantidad de dolores de cabeza que se presentan, es decir, la frecuencia con que se presenta el dolor de cabeza. Hay migrañas que son de baja frecuencia, de alta frecuencia o migrañas crónicas. Y también tenemos unos subtipos de migraña diferentes en los cuales nosotros observamos otros síntomas como alteraciones, por ejemplo, de la percepción visual, alteraciones de la forma de las cosas que vemos, del tamaño de las cosas que vemos, o alteraciones en nuestra capacidad para sostenernos de pie, para tener equilibrio, para tener un control normal del equilibrio, o en algunos momentos inclusive podemos tener un tipo de migraña en la que perdamos la conciencia, nos desmayemos y por lo tanto hay esos subtipos también son categorías de migraña que por fortuna tampoco dejan secuelas.